Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las 5 grandes joyas que estarán a partir de mañana jugando el Sudamericano Sub-20. Ya voy a hacer un resumen y un análisis detallado de lo que es el torneo en sí, pero en esta oportunidad vamos a centrarnos en los 5 futbolistas quizás más relevantes, algunos por su proyección a futuro, otros porque ya inclusive son considerados claves para lo que son las selecciones mayores, otros porque están jugando en conjuntos muy importantes ya del fútbol europeo. Todos los futbolistas que voy a estar mencionando en este video, los 5 tienen cada uno sus propias particularidades, obviamente todos son distintos entre sí, pero son todos jugadores que vamos a poder observar en este torneo sudamericano a nivel clubes, que clasifica a 4 selecciones para el próximo mundial de la categoría sub-20 que se llevará a cabo en Chile. La roja ya está, obviamente por ser la anfitriona en el mundial. Faltan definirse 4 equipos que se terminarán definiendo en este campeonato sudamericano que comenzará este jueves 23 de enero en Venezuela, cuya culminación será el próximo 16 de febrero. Repasaremos a los 5 jugadores con más futuro, más determinantes y que son consideradas ya estrellas del fútbol sudamericano. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el Diablito Etcheverry, jugador que todo el mundo conoce, o por lo menos que la gran mayoría seguro ya sabe quién es. Un futbolista que desde que era muy pero muy chico ya era seguido por los grandes conjuntos del fútbol europeo. Cuando tenía tan solo 11 años fue a jugar con las infantiles de River un torneo en Venecia, en Italia, y ya desde ese momento los enormes conjuntos de Europa mostraban cierta intención de querer contratarlo en un futuro. Y después de lo que fue a finales del 2023 el Mundial Sub-17, ese inolvidable partido de cuartos de final en el que Argentina dejó afuera a Brasil por un 3-0 con 3 tantos justamente de Etcheverry en cuestión, a partir de ahí ya no hubo ningún tipo de discusión en que el futuro del Diablito iba a estar en Europa. Ya adquirido por el Manchester City, jugó durante el 2024 seguido en el River Plate de Argentina, conjunto en el cual hizo las divisiones inferiores del club, y a partir de que finalice su participación en este Sudamericano Sub-20 se sumará a las filas del equipo dirigido por Pep Guardiola. Ya el director técnico español manifestó que más allá de que existía la chance de poder cederlo por lo menos por un semestre a otro club europeo como para que vaya a agarrar continuidad, que lo quiere en la plantilla. Y el City, no voy a decir que lo necesite, porque no va a ser titular ni de cerca, inclusive creo que jugaría muy pocos minutos, por lo menos en estos primeros 6 meses, pero que ya Guardiola sepa exactamente quién es y que lo requiera para formar parte del plantel profesional, es un paso verdaderamente muy adelante para este jugador que está cumpliendo 19 años y que en este Sudamericano Sub-20 y después en el Mundial de la categoría, si es que Argentina logra clasificarse, tendrá su última oportunidad de demostrar a nivel juveniles, obviamente hablando de la selección argentina, todo lo que puede dar con vistas también a lo que será seguramente en un par de años una posible convocatoria a la selección mayor. Lionel Scaloni, si bien nunca lo ha confirmado como un jugador a seguir, porque normalmente el DT de la selección argentina lo que hace con los futbolistas que estuvieron mucho tiempo jugando en el fútbol local es convocarlos una vez lleguen al fútbol europeo. Son pocos aquellos que fueron citados por primera vez vistiendo la casaca de un equipo argentino. Obviamente que el Diablito Etcheverry podría haberlo hecho mientras estaba jugando en River, más allá de que era muy pero muy joven, y en general cada vez que fue convocado para vestir la casaca de su país siempre lo fue haciendo para las divisiones juveniles, algo totalmente lógico. Y ahora en este Sudamericano Sub-20 deberá demostrar. La mayoría lo considera como el gran jugador de la selección conducida por Diego Placente, teniendo en cuenta que es un mediocampista ofensivo con muchísima jerarquía, con unas virtudes, no voy a decir fuera de lo normal, pero por lo pronto tiene muchísima facilidad para sacarse jugadores rivales de encima. Esto ya lo vimos en el Sudamericano Sub-17. Es verdad que con jugadores más grandes, cuando estaba jugando en River le costó un poco más, pero ahora nuevamente teniendo que enfrentar a futbolistas de su edad, seguramente le resultará mucho más fácil y tendrá muchísimas facilidades para hacerlo. Tiene muy buen remate de media distancia, es un jugador que le pega muy bien de afuera del área, sabe juntarse tanto con sus compañeros en la mitad de la cancha como con los delanteros para crear situaciones de gol, y tiene también mucha movilidad tanto dentro como afuera del área. Es un gran definidor, obviamente
Hay algunos aspectos en el juego en el que seguramente todavía tiene que perfeccionarse, pero aún así, si el City te compró teniendo tan solo 18 años, eso significa que tenés un enorme futuro por delante. Y allá hablamos de un argentino y ahora toca hablar de un brasileño, Gabriel Carvalho, mediocampista ofensivo categoría 2007, es más chico que el de Diablito Echeverri, es decir, tiene 17 años, próximo a cumplir 18, oriundo de Porto Alegre, donde se ha perfeccionado jugando obviamente en el Internacional, también puede jugar como extremo, suma ya 26 partidos oficiales con un gol y 3 asistencias a pesar de su corta edad. Y más allá de que ya se ha destacado en el Internacional, ya ha sido transferido al exterior, si bien es cierto que hasta mediados de este 2025 vestirá la casaca del elenco de Brasil. Ya fue vendido al Al-Qadsia de Arabia Saudita, que pagó un total de 15.600.000 euros más otros 5.700.000 en variables, es decir, un total de 21.300.000 euros y una cláusula del 20% por una futura venta. La realidad es que es una locura lo que pagó el equipo árabe por este jugador. Obviamente que su transferencia ha sido algo cuestionada en Brasil. ¿Por qué? Porque la realidad es que si bien todos quieren tener un futuro próspero, sobre todo en cuanto a lo económico, más allá de que Internacional es un equipo brasileño que le puede pagar un muy buen salario seguro a la mayoría de los jugadores, para un futbolista tan joven y con muchísima proyección, irse al fútbol árabe quizás no esté tan bien visto, porque si Echeverri, siendo un jugador con un salario muchísimo inferior en River, pudo ser traspasado al Manchester City, alguno esperaba que Gabriel Carvalho, con una muy buena competencia en este Sudamericano Sub-20 y después con una muy buena Copa del Mundo, si es que Brasil clasifica, podía tranquilamente ir a algún equipo europeo de primera fila. Es cierto, algunos de esos conjuntos pagarían 20 millones de euros por él y eso nunca se sabe. Por lo pronto hay equipos de Europa que están pagando por jóvenes brasileños una verdadera bestialidad. Por eso mismo ha sido muy discutida su transferencia al fútbol árabe, teniendo en cuenta que es un futbolista que podía prometer jugar en Europa en un corto plazo. Aún así es un jugador con unas virtudes envidiables dentro del terreno de juego, un 1 contra 1 contra los defensores rivales verdaderamente excepcional, muchísima capacidad para dejar en el camino a los jugadores contrarios, también se compenetra con el resto de sus compañeros de equipo con muchísima facilidad y se espera que sea la gran joya del ataque de Brasil en este campeonato. Un equipo brasileño que necesita recuperarse después de lo que fue la no participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 y que obviamente al ser uno de los más ganadores de esta categoría necesita sí o sí jugar la próxima Copa del Mundo. Y vamos ahora a hablar de un jugador completamente distinto, porque el próximo futbolista a mencionar es arquero. Alexei Rojas se trata de un guardameta colombiano de 19 años que tiene absolutamente todo para triunfar. Nacido en Inglaterra pero de raíces colombianas, desarrolló su corta carrera en el fútbol inglés, jugando ya en dos de los equipos más poderosos de ese país en cuestión, de divisiones inferiores en el Chelsea para años más tarde cruzarse de vereda a las formativas del Arsenal, que es donde se encuentra actualmente. Un portero con muchísima proyección a futuro. Con el equipo de reserva de los Gunners ha participado de la Premier League 2, de la UEFA Youth League y sueña con llegar al equipo que hoy dirige Mikel Arteta. Será el portero del elenco que dirige César Arias en Venezuela, teniendo en cuenta que Colombia es una de las selecciones, no sé si candidata a quedarse con el sudamericano, pero sí de la que se espera muchísimo, teniendo en cuenta que la realidad es que hoy por hoy Colombia tiene que seguir perfeccionando su camada juvenil para poder llegar al Mundial del 2026, esto ya lo ha dicho Néstor Lorenzo públicamente, con muchísimas más chances de armar un plantel más amplio, teniendo en cuenta que en general, si bien la plantilla de Colombia cuentan con muchísimos jugadores de primer nivel, tanto en Europa como en Sudamérica, quieren tener muchísimos más y para eso se necesitan algunos juveniles y sobre todo, si estos juveniles juegan encima en equipos de la primera división inglesa, muchísimo mejor. Por lo pronto, el hecho de que le hayan dado el ok para que sea cedido a disputar este torneo también es algo muy positivo, porque recordemos que los elencos del viejo continente no tienen la obligación de ceder a sus futbolistas a esta clase de certámenes, teniendo en cuenta que no forman parte del calendario FIFA. Más allá de que el Mundial, es decir, la Copa del Mundo Sub-20 sí es un certamen organizado por la FIFA, ni el Sudamericano ni la misma Copa del Mundo tienen relación con los torneos que generalmente organiza el ente que maneja el fútbol a nivel mundial y por eso los equipos, sobre todo los de Europa,
UEFA no tienen la obligación de ceder a los jugadores. En este caso igual el Arsenal ha decidido ceder a Rojas porque consideraba que iba a ser algo muy positivo para el guardameta que pueda atajar en un torneo de estas características. Así que Colombia confía mucho en este portero, sabiendo que ya tiene que ir buscando cada vez más reemplazo para lo que son hoy por hoy los porteros que están al frente del combinado nacional cafetero. Camilo Vargas es hoy por hoy el número 1 de Néstor Lorenzo, pero se sabe que necesita y que necesitará próximamente algún reemplazo de categoría, y Rojas parecería ser el indicado para ese puesto. Y vamos ahora a hablar de un jugador uruguayo, de Alfonso Montero, apellido seguramente conocido por todos porque este futbolista de 17 años, próximo a cumplir 18 durante el mes de febrero, es nada más y nada menos que el hijo de Paolo Montero, extraordinario jugador que brilló en la selección uruguaya y también en grandes equipos del fútbol europeo, entre ellos la Juventus de Turín, que es justamente donde se está desarrollando su hijo. Con una altura de 1,85 m y también siendo defensor central, Montero es una de las grandes esperanzas de la selección uruguaya sub-20 para recuperar el trono obtenido en el último sudamericano, en el cual se jugó la clasificación a un mundial. Recordemos que Uruguay es el vigente campeón del mundo sub-20. Es cierto que en el sudamericano disputado el año pasado, en el 2024, que no clasificaba para el mundial sino para los Juegos Olímpicos, lamentablemente Uruguay no tuvo la mejor participación y ni siquiera logró entrar en el cuadrangular final. Sin embargo, cuando se disputó el torneo de cara a lo que iba a ser la clasificación para una Copa del Mundo, Uruguay estuvo a la altura de las circunstancias y esperan volver a tener ese enorme rendimiento, y para ello se necesita de un jugador que pueda dar solidez y seguridad defensiva, y es ahí donde aparece Montero. Para Fabián Coito, el entrenador uruguayo, es un jugador verdaderamente importantísimo para no perder esa solvencia defensiva y esa garra que siempre ha caracterizado a lo largo de toda la historia a la mayoría de los defensores centrales uruguayos. Y siendo hijo nada más y nada menos que de Paolo Montero, obviamente debe saber muchísimo más y debe tener muchísimas más cualidades que muchos de los otros jugadores uruguayos que se pelearán por ganar su lugar en el puesto. Obviamente que ser el hijo de tal no significa nada a la hora de tener que escoger a un jugador para formar parte de un 11 o de una delegación de futbolistas, pero en el caso de Montero, si ya en la propia Juventus lo consideran como uno de los grandes defensores centrales a futuro, sabiendo que el elenco de Turín ha tenido carencias importantes desde que se fueron Bonucci y Chiellini, la realidad es que esperan que dentro de un par de años Montero pueda ganarse ese lugar como para no tener que salir a lo loco a buscar otro defensor central en el mercado. Y al igual que en el caso del anterior, de Alexei Rojas, era una buena oportunidad para que se mostrara, sabiendo que era complicado en principio que la Juventus lo cediera para disputar este torneo. Finalmente, y viendo que la balanza positiva era mucho mayor que la negativa, obviamente terminaron de darle la oportunidad para que dispute este importante certamen. Ahora lo único que le queda es ser el líder defensivo de Uruguay en este torneo. Y el último jugador del que voy a hablar, no sé si iba en esta lista, dudé mucho de si ponerlo o no en esta nómina, teniendo en cuenta que ya no es una promesa. Kendry Páez es un jugador totalmente hecho para la selección ecuatoriana, de hecho formó parte del equipo que disputó la última Copa América de Estados Unidos 2024, ha sido inclusive titular en varios de esos compromisos, es un futbolista con una categoría más que interesante, pero teniendo en cuenta que en esta lista estoy hablando de los mejores jugadores de cierta manera que disputan esta competencia, y no podía no estar Kendry Páez, que inclusive me atrevería a decir que para muchos es el mejor de todos, ya que a pesar de disputar este torneo ya tiene 17 partidos y 2 goles con la selección mayor, juega de enganche, es mediocampista ofensivo y se caracteriza por tener un muy buen pie y una deliciosa pegada a la hora de rematar al arco, como ya es costumbre en los jóvenes talentos sudamericanos. El chico de Independiente del Valle también ya está vendido al exterior. El Chelsea lo incorporó hace más de un año, club que adquirió sus servicios por una cifra cercana a los 10 millones de euros más algunos millones extras en variables, pero, y tal como sucede en todos los casos, para incorporarse a un equipo europeo debe cumplir la mayoría de edad, y eso recién sucederá a mediados de este 2024.
2025. Le quedan 6 meses más en Independiente del Valle, donde podrá demostrar todas sus virtudes y después posteriormente pasará a vestir la casaca del equipo de la Premier League. Quizás en el caso de Páez vieron muchísimas más facilidades para citarlo porque justamente como está jugando en un elenco sudamericano, la mayoría de los equipos pertenecientes a la Conmebol normalmente aceptan ceder a los jugadores a esta clase de torneos. No hay ningún impedimento en ese sentido y por eso mismo no hubo ningún inconveniente a la hora de prestar a este jugador para que formara parte de esta competencia en cuestión. Obviamente debe todavía perfeccionar algunos aspectos del juego porque más allá de ya haber jugado muchos partidos con la mayor, tiene todavía que aclimatarse a lo que es un verdadero torneo, porque en la Copa América, si bien dio algunos indicios de buen fútbol en el principio, también le faltaron algunas cuestiones, pero es algo que seguramente mejorará. No solamente intentará disputar el Mundial Sub-20 este año en el 2025 con la selección ecuatoriana, sino que si sigue teniendo el nivel que viene mostrando tanto en su club como en la selección, tanto juvenil como en la mayor, a mediados del 2026 del año que viene estará disputando la Copa del Mundo en Canadá, Estados Unidos y México con el combinado ecuatoriano. Claramente es muy subjetivo decir que estos son los 5 mejores jugadores del Sudamericano Sub-20 que está a punto de comenzar, porque alguno puede pensar que son otros, es una realidad y algo totalmente cierto, pero teniendo en cuenta las promesas a futuro de que la mayoría de los jugadores que mencioné en este video ya forman parte de equipos del extranjero, de Europa más precisamente, y algunos de ellos muy pero muy importantes, me pareció óptimo también, primero de todo, elegir a un futbolista de cada selección para no ser tan repetitivo, porque obviamente siempre va a haber más jugadores quizás argentinos, brasileños y uruguayos que otros a la hora de hablar de la importancia, pero aún así todas las selecciones, todos los países tienen quizás un jugador insignia que sea más importante que el resto. Así que en este momento me parece que estos son los 5 jugadores más destacados o de los que más hay que esperar en la próxima competencia que estará empezando el día de mañana, este Sudamericano Sub-20, que como dije en el principio del video, otorga 4 lugares para disputar el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Chile a mitad de año.